Seguimos adelante en Tele Buen Día, recibiendo con gran gusto al doctor Eduardo Kohn. Es el director para América Latina de la Beneverit, esta entidad judía con casi 171 años de historia. Eduardo, buen día, ¿cómo anda? Buen día, un placer de estar acá. Igualmente para nosotros. Bueno, Eduardo Kohn es además doctorado en diplomacia y docente de historia contemporánea, de historia judía contemporánea. Decíamos eso, 171 años de una entidad que más allá de ser reconocida internacionalmente, siempre conviene en todo caso instalarla en su contexto. ¿De qué se trata? ¿Hacia dónde apunta? ¿Cuáles son sus principales objetivos? Bueno, en 171 años mantenemos los mismos dos grandes objetivos que nos constituyó. Primero que nada, el tema de la protección y defensa, lógicamente, y lucha por los derechos humanos. En aquel momento eran los derechos humanos complejos de las comunidades judías que emigraban hacia Estados Unidos. Luego la institución se expandió a Europa, América Latina, ya la Beneverit en Uruguay tiene casi 80 años, pero fundamentalmente el tema de derechos humanos de todos, por eso, entre otras cosas, hemos sido un factor como ONG para que se pudiera aprobar la Convención Interamericana contra Discriminación y Racismo en la OEA, que ahora tiene que ratificar los gobiernos. A nivel de Naciones Unidas somos una ONG acreditada desde que nació en las Naciones Unidas, y el tema de derechos humanos desde todo punto de vista. Obviamente que nos preocupan los derechos humanos de las comunidades judías, pero fundamentalmente, digamos, de todos en este mundo muy racista además. Y asimismo nos ocupa mucho la acción social y comunitaria. En Uruguay tenemos mucha acción social comunitaria, pero es igual en los 50 países que estamos en el mundo. O sea, nos preocupan el tema no de ayudar en determinados estratos, sino de tratar de crear programas y proyectos que puedan impulsar dentro de la sociedad temas que ayuden a la educación, fundamentalmente en temas de educación y de salud pública. Acá en Uruguay tenemos programas de educación que estamos trabajando con el Estado, que se conocen, algunos se han visto en este canal, claro, cómo salir adelante. Y desde el punto de vista de la salud nos preocupa el apoyo en cosas que son muy complejas. En Uruguay, por ejemplo, el cáncer infantil, estamos trabajando con la Fundación Pérez Escremini hace más de 20 años, etcétera. Pero eso igual lo hacemos también en Argentina, en Brasil, en Chile. Son programas similares, pero siempre tratando de llegar a toda la sociedad. Claro, ahora, tal vez sea una percepción muy personal, pero muchas veces se asocia casi que exclusivamente con ese aspecto de la solidaridad de la Beneverit y se pierde de vista aquellos objetivos iniciáticos. No, claro, sí, no. Para decirle un ejemplo, es decir, nosotros estuvimos en lo personal la semana pasada durante 3 jornadas, yo fui uno de los integrantes de un equipo de dirigentes y de profesionales. Tuvimos una jornada de 3 días en Nueva York, porque tenemos nuestra oficina en Naciones Unidas, que lo hacemos generalmente siempre antes de la Asamblea General. Logramos en 3 días entrevistarnos más o menos con 30, 35 embajadores de países de todos los continentes, con una agenda que está a nivel mundial, que nos preocupa a nivel mundial, que incluye temas, lógicamente, la situación en Medio Oriente, lógicamente la situación, no solo hablo de la situación en Israel, en Medio Oriente hoy es un polvorín por todos lados, evidentemente, tenemos Irak, tenemos Siria, pero es una situación que además está afectando profundamente el tema de derechos humanos, y bueno, y conversamos con embajadores y ahí vimos cómo viene rumbeado los distintos comités y los problemas para la próxima Asamblea General de Naciones Unidas, que va a estar un poco agitada. Bueno, vamos a esperar por eso. Eduardo, usted ha estado, por ejemplo, en Estados Unidos, como citaba, y también en Europa. Sí. Allí se ha advertido un crecimiento de algunos partidos vinculados a la extrema derecha, lo que les ha generado, naturalmente, mucha inquietud. Bueno, el crecimiento del antisemitismo en Europa puede llamar a sorpresa a algunos, puede llamar a sorpresa hoy en día. A nosotros no nos llama sorpresa. Cuando Jean-Marie Le Pen comienza su carrera, hace mucho más de 20 años, política, y plantea, digamos, sus principios totalmente racistas, xenófobos y muy antisemitas, se planta una semilla, en ese caso fue en Francia, que era fácil que germinara apenas hubieran algunos problemas que generalmente se generan en estos contextos, económicos, sociales o políticos.
Da la casualidad que en Europa se generaron los tres problemas, económicos, sociales y políticos. Pasó en España, pasó en Grecia, y ahora nos encontramos ya ante una situación consumada. La hija de Jean-Marie Le Pen llegó a tener un 25% de los votos para el Parlamento Europeo. Es gran candidata a la presidencia, a pelear la presidencia de Francia dentro de 2 años. Pero nosotros tenemos partidos no de extrema derecha, porque uno dice extrema, ¿qué es la extrema derecha? ¿Qué es la extrema izquierda? Son expresiones adjetivales un poco relativas. Sí, vacías, No, acá lo que tenemos son partidos nazis, con principios nazis, y los tenemos en Hungría, los tenemos en Bélgica, los tenemos en Noruega, los tenemos en Dinamarca, los tenemos obviamente en Francia, los tenemos en España, los tenemos en Inglaterra. Ahora, y lo grave, sí. y termino, lo grave es porque si el Estado dice no, no puede haber un partido nazi, porque los principios de un partido nazi son contrarios a la democracia y además destruyeron la democracia en Europa. El problema es que no han dicho eso es lo grave. Los partidos están peleando por escaños en los parlamentos. Eduardo, si usted cita aquel brote de hace 20 años que germina en estos episodios recientes, por ejemplo, las elecciones parlamentarias europeas, significa que ha crecido la planta, que de alguna forma hay que cortarla. ¿Y cómo se transita en ese sentido? Porque acaba de señalar además ese aspecto, que no se condena específicamente la ideología nazi que puede existir detrás. Bueno, acá hay dos caminos que no son muy buenos, que son los que se están corriendo. O sea, países como Francia, por ejemplo, hoy quiere buscar una fórmula política para enfrentar una extrema derecha que se ha convertido en la parte publicitaria en una derecha que no habla para nada de temas de antisemitismo, si cortó el tema del antisemitismo, estoy hablando solo de Francia, sí, pero que es muy xenófoba. Ahora, ¿cómo encuentra caldo de cultivo la xenofobia? Bueno, cualquiera que haya estado por Europa en los últimos años, no en los últimos 2, 3, sino en los últimos 10, sabe que ha crecido mucho la población inmigrante. Entonces se vuelve con un tema con un eslogan que también se usaba en el año 30, cuando la extrema derecha hizo otros estragos espantosos, que es Francia para los franceses, Inglaterra para los ingleses, Dinamarca para los dinamarqueses. O sea, el que no es originario está molestando acá y hay que buscar una manera de sacarlo. Eso genera violencia, inevitablemente. Por otro lado, cuando uno es víctima de la violencia, en este caso la comunidad judía, en Francia, que ha sido reiterada víctima, pero víctima además de ataques callejeros, o sea, hay temores de salir, por ejemplo, con una equipa a la calle, etcétera, y eso yo lo vi personalmente. Yo pasé por muchas sinagogas, pero yo no me di cuenta que era una sinagoga así. Yo no sabía por la dirección porque no tiene ningún símbolo afuera, porque hay mucho miedo. Entonces, ¿qué hace una comunidad? Bueno, en el caso de la comunidad judía se va. Pero en el caso del inmigrante que vino a solucionar su vida o vino a tratar de buscar nuevos horizontes, ¿qué hace? ¿Se vuelve a África porque lo expulsan o porque no le dan oportunidades? Bueno, hubo un episodio reciente en un ómnibus que trascendió ahora en estas últimas horas de un ataque salvaje contra un inmigrante que revela en alguna medida lo que usted está señalando. Sí. Ahora, esos brotes de antisemitismo también en algún momento cruzan el océano. Bueno, inevitablemente sí. Usted si se refiere a América Latina, nosotros en los últimos 10 años creo que hemos vivido en América Latina situaciones que quizás muchos no esperaban y otros quizás queríamos no creer que podrían pasar en algún momento. Porque que haya aisladamente, digamos, sentimientos antisemitas o sentimientos racistas, bueno, eso está en el ser humano, desgraciadamente. Pero en forma corporativa ya es complicado. Ahora, América Latina, si hoy la comparo con Europa, sigue siendo bastante paradisíaco, entre comillas, pero bastante paradisíaco. Pero no es paradisíaco cuando se incita al odio. Nosotros, desde hace 10 años, se comenzó a sufrir por parte de la comunidad judía, concretamente en Venezuela, ataques que venían desde el Estado. O sea, no hablo solo de ataques físicos, sino ataques verbales constantes. Desde programas como el que estamos manejando usted y yo me ponía, por ejemplo, a hablar frente a la cámara y a decir, digamos, atacar a la comunidad, a decir que son culpables de esto, de aquello, de lo otro, dar nombres y apellidos, o sea, poner en peligro la vida de personas, etcétera. Lo que provocó que hoy la comunidad judía de Venezuela, que eran aproximadamente 22 mil judíos, no llegan ni a 7, 8 mil, o sea, se fueron directamente. Independientemente de la situación social, económica y política interna que pueda tener. La hostilidad fue tal que los obligó Fue muy grande la hostilidad. Y después sí vimos otro tipo de hostilidades que son semillas de cosas que uno tiene que tener mucho cuidado.
que son cuando dentro de la academia, dentro de algunos medios, se empieza a demonizar al otro de determinada forma. Y no me quiero olvidar, para terminarle la frase, que el 18 de julio, ahora, se cumplen 20 años del atentado contra la AMIA. Por lo tanto, esta región no es virgen en el problema que usted plantea. 20 años del atentado contra la AMIA significa que hace 20 años la conexión local que ayudó a los terroristas mataron casi 100 personas al lado, aquí al lado. Sí, y que además, bueno, no está lo más importante, que es una línea seria de investigación. No, ni que hablar, ni que hablar. Es creo que es casi el único atentado terrorista de los últimos 20 años. Además, este fue del primero de esa dimensión. Fíjese que ese fue el primero de esa dimensión, que buscó matar, o sea, mató judíos y no judíos, fue un desastre, todos lo sabemos, con 300 heridos. Prácticamente es el único que no tiene una investigación terminada y los culpables están mirando televisión. Bueno, estremece aún además el sonido de la sirena cada vez que se recuerda Exacto. ese luctuoso hecho. Hubo una regresión desde el punto de vista de la comunidad judía cuando los gobiernos de Argentina, Brasil y Uruguay reconocen al Estado palestino. Y allí ustedes entienden que difícil es reconocer algo que no existe ni siquiera en la consideración del movimiento Hamás, que no reconoce a la Autoridad Nacional Palestina. Entonces allí se da una circunstancia altamente compleja. ¿Observaron eso como una contribución a la mayor violencia en la zona? Sí, no a violencia, no, este es un tema político. Nosotros pensamos, lo que sí observamos fue un aumento de esa crítica muy ácida que puede venir de determinados sectores, incluso muy preparados intelectualmente, que pueden incitar y que en las redes incitan, evidentemente. En las redes hay mucha incitación al odio, eso está claro. Pero no creo que sea solo consecuencia de esto, porque... Bien. Seamos realistas, no solo Argentina, Brasil y Uruguay tomaron esa resolución la tomó el GRULAC, o sea, el Grupo Latinoamericano, tomó la terminología de Naciones Unidas, con prácticamente ninguna excepción, la única excepción fue Panamá. Y la idea fue reconocer en distintos grados la existencia de un Estado palestino. Por ejemplo, hubo quienes, como el Grupo del ALBA, que lo reconocieron como para que mañana mismo se instalara, etcétera, etcétera, lo cual no logró los votos en Naciones Unidas, todos lo sabemos, y otros, como en el caso de incluso Uruguay, Chile, Brasil, Argentina, que reconocieron que se debe llegar a eso, o sea, reconocen que existe una autoridad palestina. Bueno, pero en ese etcétera. caso, ese reconocimiento de que se debería llegar al Estado palestino va en línea con lo que ustedes también sostienen y piensan. Bueno, nosotros lo que pensamos como organización, y lo decimos en Naciones Unidas y en donde sea, es que deben haber dos estados, eso no hay ninguna duda. Bien. Nosotros abogamos por dos estados. La diferencia que tenemos conceptual es que los dos estados se deben crear en una mesa de negociaciones mano a mano. Y ahí tenemos un problema. Cuando firman un acuerdo Hamás y la autoridad palestina, un acuerdo que además esta semana fue prácticamente destruido verbalmente. Usted dice el acuerdo que genera ese gobierno de unidad. Ahí está. Ese acuerdo fue prácticamente bombardeado el lunes de mañana por una de las autoridades de Hamás que dijo acá no está pasando nada y culparon a Mahmoud Abbas de prorrogar las elecciones por 6 meses, etcétera, etcétera. Entonces, lo que nosotros decimos es cómo se pueden hacer negociaciones cuando hay una parte de las negociaciones que no es la autoridad palestina, pero sí es Hamás, que no quiere sentarse. No es que, porque nos han dicho, por ejemplo, en estas reuniones en Naciones Unidas, nos han dicho varios embajadores de países latinoamericanos, sea de Sudamérica, sea de Centroamérica, ¿por qué Israel no prueba sentarse 5 minutos con Hamás, porque todavía no hay un gobierno de unidad palestina? Y nosotros le dijimos, ustedes están equivocados, están mal informados. No es que Israel no se siente, probablemente si Israel, vamos a suponer que el gobierno de Israel acepta y se sienta, ¿va? Viene acá y se sienta. Enfrente, digo, acá donde está usted, no va a haber nadie, porque el movimiento Hamás considera, lo repite y lo dice, que de ninguna manera va a reconocer a Israel así le demore 200 años. Entonces nos preguntaron, ¿y entonces por qué se forma un gobierno de unidad nacional? Bueno, porque Mahmoud Abbas está en una situación límite, extrema. Él condena el secuestro de estos 3 jóvenes, pero no puede hacer absolutamente nada. Bien, Eduardo, por un tema básicamente de precisión, ¿por qué se sostiene con tanto énfasis que Hamás es quien asesina a estos 3 jóvenes adolescentes judíos, cuando el propio movimiento lo ha negado enfáticamente? Acá hay 3 factores.
El primero, bueno, el gobierno de Israel ha hecho esa acusación que usted dice y bueno, el gobierno sabrá. En segundo término, el gobierno de Israel saca dos fotografías de dos militantes de Hamas que se presumen sospechosos. En tercer término, el movimiento Hamas, sus autoridades máximas, una de ellas, Khalid Meshal, cuando es el secuestro, pongo yo que sé, a las 4 horas, 5 horas que se sabe que es un secuestro, declara públicamente que Hamas no tiene nada que ver, pero se siente orgulloso y celebra el secuestro. La madre de uno de los sospechosos dice, yo no sé si fue mi hijo, pero si fue mi hijo, estoy muy orgullosa de mi hijo. Eso lo declara ya cuando los chicos se le encontraron muertos. Entonces, independientemente si finalmente fue Hamas o no fue Hamas, hay que entender cómo es la zona. O sea, en Gaza gobierna Hamas, es cierto, pero en realidad gobiernan 7 clanes, 7 familias que se dedican a comercios que nosotros llamaríamos en forma para bajar la presión de lo que estamos hablando, non santa. Pero bueno, la región es así, hay que tomarla como es. Entonces, muchas veces se cometen actos delictivos de todo tipo para negociarlos. No digo que este haya sido, ni mucho menos. Digo simplemente que Hamas no domina toda la situación y Hamas tiene que transar con las brigadas Al-Muyadin, con las brigadas Al-Aqsa, es decir, con 7, 8 clanes. Y en este caso en particular, tendría que negociar con el movimiento Hamas que está digamos, de la margen occidental, que escapa al control de Mahmoud Abbas. Y el cuarto elemento es que Mahmoud Abbas condena el hecho, sí, trata de ayudar y no lo logra. Al final Israel encuentra los cuerpos porque de alguna manera alguien del lado palestino, de esos que las conversaciones no son oficiales, bueno, informa de que habían muerto enseguida, porque claro, murieron prácticamente enseguida. Bueno, allí entonces se da esa anarquía de las facciones, digamos. Enorme anarquía. Impiden una cohesión para un rechazo sobre este acto. Ahora, se plantea, cuando sucede algo así, la reacción israelí, muchas veces tildada de desmedida, una reacción que a todas luces parece demasiado violenta como para emprender luego un camino de paz. Y allí se dice, bueno, la intervención fue similar a la segunda intifada, con 8 palestinos muertos, con cientos de heridos y detenidos. Allí es donde la gente, la comunidad internacional se pregunta por qué ese ataque tan violento ante una circunstancia que ameritaría en todo caso mayor investigación. Bueno, hay varios factores para explicar la pregunta suya. En primer término, es muy normal hablar en derecho y en derecho internacional del uso desproporcionado de la fuerza. Exactamente, ese es el concepto. Entonces, cuando se habla del uso desproporcionado de la fuerza, uno tiene que preguntar cuando el enfrentamiento es entre un Estado y otro que no es un Estado, pero tiene un apoyo enorme desde el punto de vista logístico de Hezbollah, y Hezbollah a su vez de Irán, e Irán está incluido en toda esa agenda. El uso desproporcionado de la fuerza es tratar de buscar a los culpables sin la ayuda del gobierno, que no puede porque no tiene la capacidad, del gobierno de la autoridad palestina, y en esos ataques evidentemente se genera violencia y en la violencia se generan todas estas situaciones que usted plantea. ¿Eso es desproporcionado? Bueno, en la discusión generalmente se considera de que cuando lo hace Israel es desproporcionado. Ahora, si se hace en Irak, en Afganistán, o si en Siria se hace desproporcionadamente, hay 150.000 muertos en una guerra civil, nadie habla del uso desproporcionado de la fuerza en Siria. Se habla de barbarie, se habla de muchas cosas, pero hace 3 años todo el mundo con las manos cruzadas, cómodamente en los sillones de Naciones Unidas, mirando como 150.000 personas se mueren y hay 6 millones de desplazados. Entonces, lo que yo digo es que Israel es un gobierno democrático. Secuestran 3 jóvenes, los asesinan, y Israel sale a buscarlos. Es evidente que va a haber un enfrentamiento. Y es evidentemente que en el enfrentamiento va a haber que investigar primero, porque parte de los muertos son miembros de Hamas. Ahora, lo que Israel sí hace en forma muy clara es cuando hace 2 días aparece muerto un joven palestino que aparentemente había sido secuestrado. A los 5 minutos Israel hizo 3 cosas. A los 5 minutos hizo 3 cosas.
Primero Netanyahu llamó por teléfono a Mahmoud Abbas y dijo que lo condena terminantemente y que ha ordenado personalmente una investigación, porque si eso realmente fue hecho, no importa por quién, Israel lo va a perseguir. Y si fue hecho por algún israelí, lo va a mandar a la justicia. O sea, hace algo que Abbas quiso hacer y no pudo hacer. La segunda cosa que hace... Permítame simplemente una breve interrupción, Sí. porque en esa línea va lo que señalaba el presidente de la ANP. Mahmoud Abbas dice que quien haya hecho esto busca destruirlos. Sin duda. Sin duda. Sin duda, evidentemente, cuando Abbas se sienta con Hamás para hacer el gobierno de unidad nacional con presión internacional, no hay ninguna duda que lo hace sabiendo de que va al fracaso. Cuando este lunes Abu Marzouk, que es una de las 3 figuras máximas de Hamás, dice, el señor Abbas no ha hecho nada, el señor Abbas no ha abierto, no nos ha abierto las posibilidades económicas que ha dicho, no ha llamado a elecciones, dice, este acuerdo es una fantasía, vamos a seguir en nuestra lucha. Bueno, Eduardo, no nos queda más tiempo, pero es un tema amplísimo y de altísima complejidad. Cuando usted dice estas consideraciones respecto a Abbas, también uno se pregunta si no fue simplemente entonces una fantasía aquella reunión del Papa Francisco. No, creo que es un buen mensaje final. No, el Papa Francisco no soy yo quien va a agregar adjetivos para decir qué clase de líder mundial es hoy en día. No, el Papa Francisco plantó una semilla esencial. Cuando se encuentran Shimon Peres y Mahmoud Abbas en el Vaticano, todo el mundo sabe que el saludo que tuvieron ambos es me alegro de verte y hace tanto tiempo que no te veo, le dijo Peres, y Mahmoud Abbas contestó, yo también estoy muy contento, ambos estamos contentos de estar acá. Si ya tenemos 2 líderes de ambos lados que están contentos y son capaces de ir al Vaticano y aceptar la propuesta del Papa, creo que se puede tener una ventana de optimismo de que haya más líderes que se unan. Bueno. No lo veo en lo inmediato, se lo digo con absoluta seriedad. En atención a lo que usted mismo ha dicho, ¿no? Que no lo las veo decisiones de Abbas no se derraman o no permean hacia esta facción. Bueno, quizás si la comunidad internacional actuara de otra manera, si el Consejo de Seguridad actuara de otra manera un poco más seria, quizás deberían hacer algún tipo de acuerdo de la autoridad palestina e Israel y enfocar el tema Hamás más adelante, porque si van a insistir con el tema Hamás, estamos en un callejón sin salida. Condenado al fracaso. Muchas gracias. No, doctor. gracias a usted. El doctor Eduardo Con estuvo con nosotros, es el director para América Latina de la Beneverit. Vamos a la pausa y seguimos adelante en Telebuendía.